Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica de la noche de hoy. Está a cargo de la doctora Paola Vélez. Paola Vélez es residente de tercer año de la Universidad del Valle, del programa de anestesia. Ya están aquí los tutores, ya había el doctor Sanabria, la doctora Soto. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Soto. Y pues Carlos, que es profesor del departamento. El día de hoy, manejo anestésico del donante cadavérico. La dinámica va a ser, la doctora Paola va a hacer su ponencia y al final hacemos las discusiones de sus tutores y comentarios de profesores y preguntas del auditorio, residentes y anestesiólogos que estén participando de la actividad. Empezamos, Paola. Bueno, señor. Buenas noches a todos. Como les decía el doctor Caballero, el día de hoy vamos a tratar el tema de manejo anestésico del donante cadavérico. De antemano quiero darles las gracias a la doctora Soto y a los doctores Sanabria y Caballero por su tutoría para la realización de este tema. Bueno, para iniciar, debido a que los anestesiólogos pues jugamos un papel clave en el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica y de la fisiología de los donantes y sobre todo en la cirugía de procuramiento de órganos, va a ser muy importante que como grupo de anestesia comprendamos los cambios fisiológicos asociados a la muerte encefálica y pues que reconozcamos rápidamente estos cambios fisiopatológicos de la muerte encefálica, que los diagnostiquemos rápidamente y que los tratemos. Es por esto que decidimos realizar esta conferencia. Pues la cirugía de procuramiento es una cirugía que está encargada a cualquier anestesiólogo pues que digamos que se encuentre en el servicio de urgencias y debe estar dentro de las competencias nuestras poder dar el apoyo o poder pues, dar la anestesia para este manejo. Bueno, entonces, iniciando, pues la meta principal del manejo del donante va a ser el mantenimiento tanto de la oxigenación como la perfusión de los tejidos. Y como vamos a ver durante toda la charla, y voy a insistir mucho, es el hecho de que el manejo anestésico es uno de los principales factores determinantes en los resultados del injerto en el receptor. Y esto tenemos que tenerlo muy en mente porque de nuestro actuar va a depender pues mucho el resultado en aquel paciente receptor. A manera de introducción, mencionarles que el trasplante de órganos es en muchos casos la única opción terapéutica para esos pacientes que tienen enfermedades terminales de diversos órganos, ya sean riñón, hígado o demás, que existe un desequilibrio pues muy marcado entre el número de órganos disponibles y el de potenciales receptores. Digamos que este desequilibrio pues es mucho más marcado en países como el Reino Unido, en Estados Unidos y en Europa, pero este mismo comportamiento se observa en lo que es Colombia, como lo vamos a ver más adelante. Mencionarles que los donantes con muerte encefálica son la principal fuente de órganos de trasplante. Sin embargo, aquí tenemos que hacer hincapié y es que digamos que se ha reducido la mortalidad y la morbilidad intrahospitalaria y el número de pacientes con lesión cerebral que progresa a muerte cerebral, pues en los últimos años ha disminuido y esto puede haber tenido un impacto sobre esta disparidad de la cual les hablo. Continuando, como les decía, el manejo clínico agresivo del potencial donante se asocia con mayor número de órganos trasplantados por donante y es muy importante que aquí se reconozca tempranamente la muerte encefálica con el objetivo de que todas estas alteraciones fisiopatológicas puedan ser tratadas, pues primero reconocidas, segundo tratadas y aminoradas, ya que el 25% de los fracasos en la obtención de los órganos de los donantes con muerte cerebral se atribuye a una falta de un soporte hemodinámico adecuado. Y digamos que esta pérdida de los órganos pues, va a ser muy significativa en términos de cifras. Se ha visto además que el inicio precoz de las acciones de mantenimiento pues, va a facilitar el control hemodinámico, la restauración de la función de estos órganos y va a planificar toda la cirugía de procuramiento. Es por eso que el retraso en la obtención pues, va a generar un mayor deterioro en el donante y mayor posibilidad de que éste curse con una parada cardíaca y pues, el posible descarte de estos órganos. Y si bien no hay un tiempo específico para decir cuándo se debe realizar la cirugía de procuramiento, pues porque no sería, digamos, como lo más ético,
se debe de buscar de que esta cirugía se haga lo más pronto posible después de diagnosticada la muerte encefálica, idealmente en menos de 12 horas, pues de 12 a 24 horas. Como vamos a ver a lo largo de esta revisión, las guías del donante pues tienen pues resaltan sobre todo el manejo multidisciplinario en la unidad de cuidado intensivo. Vamos a ver que el principal manejo de estos pacientes se va, si bien le corresponde a la UCI, pues nosotros también podemos hacer parte del equipo de la unidad de cuidado intensivo y pues somos quien va a recibir al paciente en el quirófano. Este paciente debe de vigilarse pues como muy estrictamente, se debe, esa monitoría temprana debe evitar la sobrecarga hídrica y pues debe evitar las consecuencias fisiopatológicas de la muerte cerebral, que como vamos a ver más adelante, pues van a ser pues cambios muy marcados en toda la fisiología del cuerpo. Continuando, y lo que pues también les voy a resaltar es que, digamos que en las últimas décadas la investigación se ha concentrado sobre todo en comprender aquellos mecanismos que contribuyen a una mala calidad del órgano, contribuyen a un rechazo crónico y digamos como a esta parte de la función inmunológica, pero ha habido poco énfasis en los factores de riesgo del donante y el papel del manejo del donante. Como vamos a ver, no hay pruebas suficientes de alta calidad que hayan evaluado si alguna de estas intervenciones es realmente efectivo y los estudios que les voy a presentar pues todos son, digamos, con un número limitado de pacientes. Mm, y es por esto que queremos como resaltar este tema y que nos llevemos a casa pues mensajes muy claros. ¿Qué tenemos con respecto a la red de trasplantes en Colombia? Esta fue creada por el Ministerio de la Protección Social en el 2004, esa fue mediante el decreto 2493. Este es un sistema de integración de bancos de tejidos y de médula ósea, pues que incluye IPS, el Instituto Nacional de Salud, y lo que va a buscar es como tal la coordinación de las actividades relacionadas con la promoción de la donación, la extracción, el trasplante y el implante de órganos y tejidos, buscando que los órganos sean accesibles en condiciones de calidad, en forma oportuna y suficiente a la población pues que los requiere. Datos un poquito pues lejanos, a 2015 habían 405 donantes reales de órganos para una tasa nacional de 8.4 por millón de habitantes, de 8.4 donantes, incluyendo pues los donantes vivos y los donantes cadavéricos, y pues realmente los pacientes que están en lista de espera pues superan, digamos, estos potenciales donantes. Eran 2.029 pacientes y solo ocurrieron 1.204 donantes. Este a continuación es el comportamiento de los trasplantes por año del año 2008 al 2015. Como vemos, pues realmente la curva fue muy estable y solo 8.4 donantes por millón de habitantes para 2015. En estos datos que nos presenta el Instituto Nacional de Salud, nos dicen que de 2008 a 2016 hubo 10.008 trasplantes de todas las cirugías con 9.836 órganos trasplantados. Ya datos más actualizados y para el primer semestre de 2019 se reportaron 539 trasplantes. Como vemos, el trasplante más común va a ser el de riñón, seguido del de hígado, pero teniendo 2.771 pacientes en lista de espera. ¿Qué tenemos con respecto a la legislación colombiana? Digamos que estas son las leyes pues, más importantes que regulan el trasplante de órganos en Colombia. Y aquí resaltar esta última, la ley 1805 de 2016, y esa es la que amplía la presunción legal de los componentes anatómicos para fines de trasplantes u otros usos terapéuticos. Y esta ley lo que pretendía era brindar mayores oportunidades para las personas que pues tienen enfermedades crónicas, eh, atribuyendo como tal a la persona el consentimiento explícito y como vamos a ver, empleando un modelo opt-out. ¿Qué modelos de donación hay digamos, a nivel mundial?
son pues como dos tipos de modelos de donación de órganos. Un modelo opt-in, que quiere decir que cualquier persona que no haya dado su consentimiento no es donante, y este es como el modelo que se empleaba en Colombia, y posterior a esta ley que les presenté aquí en 2016 pasamos a un modelo opt-out en el que cualquiera que no se haya negado es donante. Este estudio quiso comparar la donación y los trasplantes de órganos entre los diferentes sistemas, evaluó 35 países, encontrando, como vemos aquí en los resultados, que las tasas por millón de habitantes de trasplante renal definitivamente pues no fueron muy significativas en un modelo versus el otro, pero que digamos que en el modelo opt-out, perdón, sí, en el modelo opt-out se encontraban pues muchos menos donantes vivos versus el modelo, perdón, en el modelo, sí, que en el modelo opt-in. Es decir, que que a pesar de que no hay como tal un impacto de la legislación en el número de potenciales donantes y en el total de donantes de órganos sólidos, digamos que esta legislación pudiese impactar directamente sobre los potenciales donantes vivos. Y es aquí cuando quiero presentarles los datos eh, que tenemos a partir del cambio como de ley en Colombia. Como les decía, en 2016 se da como tal la abolición del consentimiento explícito para pasar en 2017 a un consentimiento presunto para la donación de órganos. Los potenciales donantes en 2015 o en 2000, aquí como lo vemos en 2015, en 2016 y en 2017, pues realmente no hubo diferencias. Pero ¿qué impacto tuvo, digamos, esta ley? Fue que con respecto a las tasas de rechazo, en los lugares donde habían tasas altas de rechazo, sí hubo una disminución significativa en el rechazo, mientras que el número total de efectivos trasplantes de riñón pues aumentó en un 17%. ¿Qué concluyen estos autores? Que en Colombia un esquema presunto de consentimiento parece que mejora las donaciones, pero sobre todo tiene un impacto en las tasas de rechazo. Y como han descrito otros autores, detrás de la donación pues hay barreras pues como socioculturales mucho pues más importantes que una propia legislación a la hora de la donación. Continuando, ¿qué órganos se pueden donar? Pues realmente la donación de órganos pues es muy amplia, se pueden donar órganos abdominales, pues los que más se donan son los riñones, hígado, páncreas, intestino, pulmones, corazón, vasos sanguíneos, tejidos como la córnea, escleras, piel, hueso, tendón, fascias, membranas amnióticas y médula ósea. Los tipos de donantes que vamos a tener, pues hay donantes de dos tipos. El donante vivo, que pues no es tema en esta revisión, y el donante cadavérico, que puede ser posterior a una muerte encefálica o posterior a una parada cardíaca. Este de parada cardíaca pues tampoco es el tema de revisión en la noche de hoy, pero este a su vez se divide en cuatro tipos y pues es más común sobre todo en otros países como España. Continuando, definiciones, posible donante se define como aquel paciente que tiene un Glasgow menor o igual a 7 con un daño neurológico, generalmente bajo soporte ventilatorio y hemodinámico, se convierte en un potencial donante cuando ese posible donante ha sido certificado que está en muerte encefálica y que al menos uno de sus órganos se encuentra en condiciones clínicas de ser trasplantado. Es donante efectivo cuando ese potencial donante se le extrae al menos un órgano para trasplante. Y de estos donantes con muerte encefálica hablamos de dos tipos de donantes. Donantes con criterios estándar, que es el tipo más común de donante de órganos, son aquellos pacientes que tienen muerte por criterios neurológicos, son pacientes jóvenes cuyos órganos pues son de un adecuado funcionamiento y de mayor duración. Con respecto al donante de criterio extendido, si bien no hay una definición exacta de donante de criterio extendido, pues estos son cada vez más utilizados.
Son generalmente pacientes con mayor edad, con tiempos de isquemia más prolongados, con comorbilidades coexistentes con esteatosis en el caso de donante hepático y también incluyen en este donantes posterior a muerte cardíaca. ¿Qué tenemos con respecto a este donante? Pues que aumenta el riesgo posoperatorio, digamos que tienen una función más retardada del injerto, una mayor incidencia de rechazo, y se puede asociar incluso a mayores complicaciones en el intraoperatorio y en el perioperatorio, pero la clave de este donante va a ser obtener resultados exitosos dependiendo del riesgo del donante y del riesgo del receptor y así ampliar pues mucho más la donación de órganos, digamos que los potenciales receptores. Con respecto a criterios extendidos, esto es más o menos como una aproximación a los criterios extendidos para donante de riñón. Se considera de criterio extendido aquel paciente que tiene más de 60 años, que tiene entre 50 y 59 años y cumple criterios por muerte cardiovascular, historia de hipertensión sistémica, pacientes que tienen creatinina mayor de 1.5 o dependiendo del índice de REMUSI, que es un índice que evalúa la histopatología renal, evalúa la atrofia cortical, tubular, entonces estos pacientes pues siempre deben de biopsiarse antes de ser trasplantados. Para criterios extendidos de donantes hepáticos se consideran pacientes mayores de 40 años, pacientes que son obesos, que tienen esteatosis hepática, que han tenido necesidades altas de inotrópicos, que tienen sodios séricos por encima de 160 o que puedan tener serologías positivas. Continuando con el proceso de donación de órganos y de tejidos, entonces pues este va a ser como el abordaje general de la charla y es como respetar este proceso de donación de los tejidos. Entonces, una vez tenemos un posible donante en muerte encefálica, que es aquel paciente que tiene una lesión cerebral grave, mal pronóstico médico y un Glasgow deteriorado, entonces pues este paciente se le deben excluir las condiciones que simulen la muerte encefálica. Dos o más especialistas, uno de ellos neurólogo o neurocirujano según la norma colombiana, debe declarar la muerte encefálica y este médico no puede pertenecer al grupo de trasplantes. Una vez se ha diagnosticado la muerte encefálica por estos especialistas, este paciente se maneja en la UCI, se invade, se le toman paraclínicos y pruebas infecciosas y se le hace un protocolo guiado por unas metas muy estrictas para que este órgano esté en las mejores condiciones para ser trasplantado. Se contacta con el coordinador de trasplantes, es ahí donde sí entra el grupo de trasplantes a entrevista con la familia, aceptación, a la notificación a la red de trasplantes y es allí cuando se procede lo más pronto posible, una vez pues, se dé la aceptación, se hace la cirugía de procuramiento de órganos, esos órganos son obtenidos, preservados, almacenados, transportados e implantados en los receptores. Como les dije, los pacientes con criterios extendidos pues siempre van a biopsia buscando pues que este órgano sea el apropiado para el receptor. Entonces, iniciando con este proceso, el diagnóstico de muerte encefálica. Muerte cerebral se define como aquel cese irreversible de todas las funciones del tallo cerebral y la corteza, comprobado por un examen neurológico. En general, pues este paciente es un paciente pues que tiene sus funciones como claro está aquí, sus funciones corticales pues abolidas, va a tener sus reflejos abolidos y los criterios para considerar la muerte encefálica es que tengamos una lesión estructural cerebral catastrófica, que se conozca la etiología de esta muerte cerebral y que el paciente no tenga ni reflejos de tallos y que tenga apnea. Este diagnóstico debe ser hecho por dos o más médicos según la legislación colombiana, uno de los cuales debe ser neurólogo o neurocirujano, como les mencioné anteriormente. Antes de considerar la muerte encefálica, se debe de excluir condiciones clínicas y estas pueden ser alteraciones en la oxigenación,
alteraciones electrolíticas graves, metabólicas o endocrinas. Este paciente no puede estar hipotérmico, no puede estar hipoglicémico, hipofosfatémico o hipotiroideo severo, excluyendo la hipernatremia severa refractaria, porque los pacientes con muerte encefálica, pues como vamos a ver más adelante, que cursan con diabetes insípida, pues van a tener un trastorno del sodio muy marcado, del cual debemos intervenir. Con respecto a intoxicación, aquí sustancias que puedan simular la muerte encefálica, ya sean organofosforado, lidocaína, baclofeno, bloqueadores neuromusculares, los narcóticos, benzodiazepinas, tricíclicos, pues se debe excluir completamente todas las posibles intoxicaciones, síndromes de enclaustramientos, síndromes de Guillain-Barré, síndromes medulares que puedan interferir en este diagnóstico. Es por esto que el paciente en que consideramos el diagnóstico de muerte encefálica es porque estamos orientados a una lesión neurológica grave. Las posibles causas de muerte encefálica se pueden dividir de esta manera, globales, lo cual significaría un paciente con un edema cerebral difuso, localizadas como un ACV extenso de la arteria cerebral media, isquémicas o hemorrágicas, en el caso de la hemorragia subaracnoidea, hemorragia intraventricular, hematomas subdurales, epidurales, y resaltar que las causas más comunes en adultos pues va a ser el trauma craneoencefálico y la hemorragia subaracnoidea, mientras que en los niños pues es el abuso. Causas extracraneales, el paciente que cursó con un paro cardiorrespiratorio sin una adecuada reanimación. Una vez consideramos el diagnóstico de muerte encefálica, pues tenemos la sospecha de muerte encefálica. Debemos realizar una valoración neurológica con el objetivo de determinar esta ausencia de reflejos de tallo en el paciente que curse con muerte cerebral. Entonces, estos pues, reflejos de tallo se van a basar en una valoración de las pupilas, pues este paciente va a tener unas pupilas que se van a fijar, van a estar completamente dilatadas. Este paciente no va a responder a reflejos oculocefálicos, las pruebas oculovestibulares pues, van a estar comprometidas. No va a tener reflejo corneal, no va a tener movimientos faciales ante un estímulo pues doloroso, como una presión sobre la articulación temporomandibular, presiones profundas sobre el surco supraorbitario. Este paciente no va a tener reflejos faríneos o traqueales cuando, digamos, lo estimulamos con una sonda de succión. No va a tener reflejo tusígeno y pues va a tener ausencia de respiración espontánea, y es lo que vamos a valorar por medio del test de apnea. El proceso para realizar el test de apnea pues va a ser el siguiente. Primero debemos preoxigenar al paciente con una FiO2 al 1. Este paciente, cuando entra al test de apnea, debe tener una presión de CO2 arterial entre 45 y 55. Ya dijimos que trastornos severos pues van a excluir el diagnóstico de muerte encefálica. Este paciente se desconecta del ventilador y se le suministra oxígeno a través del tubo endotraqueal por medio de una sonda Nelaton que debe estar 3 centímetros o 4 centímetros por encima de la carina. Este test pues, se va a basar en vigilar al paciente, detectar cualquier signo de respiración o de inestabilidad hemodinámica, o la obtención de gases arteriales a intervalos seriados, ya sea que usted determine que este test va a durar 8 o 10 minutos y usted le va a tomar gases arteriales antes y 5 minutos después, y se va a detener si el paciente pues se torna inestable, si el paciente hace el intento de ventilar o si tiene el aumento significativo del CO2 en los gases arteriales. Vamos a decir que el test de apnea va a ser positivo si el paciente pues está realmente en apnea, no tiene movimientos respiratorios, tiene una elevación del CO2 mayor a 60 milímetros o un aumento de mayor a 20 milímetros de mercurio por encima del valor inicial, y es negativo cuando usted detecta alguna clase de esfuerzo durante el test. El test de apnea, como les decía, si el paciente se torna inestable,
si tiene medidas por encima de 60 debe suspenderse. Si la pulsoximetría cae por debajo de 85 también se debe suspender, o si el paciente pues tiene alguna clase de arritmia. Los prerequisitos, ya les decía, este paciente debe estar euvolémico, normocápnico, debe de tener una temperatura aceptable, mayor a 36 grados, no debe estar hipotenso, debe tener una presión arterial media adecuada, y si se desatura, pues lo debemos suspender. El test de apnea, pues hay que tener esas consideraciones, y es que en un paciente potencial donante de pulmón pues se debe evitar una desconexión del ventilador, y en este paciente se va a buscar unas pruebas alternas para la muerte encefálica. Se busca que el test de apnea se haga con válvulas de presión positiva continua en la vía aérea, con el objetivo de que no se presurice la vía aérea y que no aumente pues el colapso alveolar. Las pruebas de certeza que les mencionaba para la muerte encefálica, este decreto pues que les he mencionado durante toda la conferencia, recomienda aplicar una prueba de certeza o un estudio imaginológico complementario si no se puede llevar a cabo el test de apnea. Realmente el diagnóstico de muerte encefálica es un diagnóstico plenamente clínico, y si usted pues tiene como una causa posible de muerte encefálica, el paciente tiene una valoración neurológica pues sin ninguna respuesta y tiene un test de apnea positivo, usted dice, bueno, este paciente está en muerte encefálica, no requiere una prueba de certeza. Pero hay ciertos pacientes que no pueden llevarse al test de apnea, y es en estos pacientes sobre todo que se debe insistir en pruebas de certeza. Estos pacientes pues pueden ser pacientes en quienes tengan traumas faciales, traumas craneales, que tengan, digamos, neuropatías craneales preexistentes, lesiones de médula pues muy altas, que tengan movimientos anormales, pacientes en que pues no está muy claro el diagnóstico de muerte encefálica. Las pruebas de certeza son de dos tipos: pruebas que valoran el flujo sanguíneo o pruebas que valoran la actividad eléctrica. Dentro de las que valoran el flujo sanguíneo encontramos el ecodoppler transcraneal, la arteriografía cerebral, la gammagrafía de perfusión cerebral, y dentro de actividad eléctrica encontramos el electroencefalograma o los potenciales auditivos evocados, con sus ventajas y sus desventajas, como lo vamos a ver más adelante. Quiero resaltar sobre todo el papel del Doppler transcraneal, porque pues digamos que los anestesiólogos estamos en la UCI, y esto pues puede estar dentro de la competencia del intensivista. Tener en cuenta que el sistema vascular cerebral aquí es un sistema de baja resistencia, si tiene un patrón sonográfico de flujo continuo, tiene un componente sistólico y uno diastólico, pero a medida que la PIC comienza a ascender, se va a oponer una resistencia al flujo sanguíneo cerebral. Inicialmente lo que va a tener este patrón de muerte encefálica es que se va a enlentecer la diástole con una respuesta del corazón que va a aumentar la velocidad sistólica, y a medida que va aumentando la PIC se disminuye esa velocidad diastólica, llegando a un pico que se conoce pues como el pico sistólico. Una vez sigue pues aumentando esta PIC, sigue el ascenso y la PIC va a alcanzar la presión diastólica, entonces este flujo se va a hacer reverberante, y finalmente cuando la PIC alcanza la presión arterial media, se ve en lo que vemos en la imagen de la izquierda abajo, que son las espigas, hasta que esta presión intracraneal alcanza lo que es la presión arterial sistólica, en el que no se va a visualizar pues movimientos de sangre en los vasos. Con respecto al Doppler transcraneal, pues hay publicaciones que lo comparan con el gold standard para el diagnóstico de muerte encefálica, que es la angiografía de 4 vasos, como vamos a ver más adelante, y reportan sensibilidades y especificidades pues muy por encima del 90%, valores predictivos positivos de 90, 98 y valores predictivos negativos del 100.
Importante considerar cuando vamos a realizar un Doppler transcraneal que el paciente primero debe tener una media por encima de 60 milímetros de mercurio, que este paciente no, pues no es válido esa prueba si el paciente tiene una craniectomía descompresiva, si el paciente tiene un trauma craneoencefálico abierto, si tiene un drenaje líquido cefalorraquídeo abierto. Y la mayor dificultad al realizar esta valoración es que el personal requiere un entrenamiento pues muy preciso, que la ventana ósea pues no es fácil de obtener y que no se logra obtener hasta en el 10 al 20% de los pacientes. Entonces pues se requiere buen entrenamiento para llegar a realizar esta valoración. Otras pruebas de certeza, lo que les decía, el electroencefalograma con la ventaja de que se puede realizar a la cabecera del paciente, que es un examen de bajo riesgo, que es no invasivo, pero que puede tener interferencia electromagnética. La angiografía cerebral de 4 vasos es, como bien les decía, es el gold standard para la valoración del flujo sanguíneo cerebral, pero requiere de medio de contraste, pues no está disponible a la cabecera, es un procedimiento pues muy invasivo que no está tan fácilmente disponible para nosotros, como si lo es un ecodoppler transcraneal. Sin embargo, la limitante, la ventana ósea y pues la experticia que debe tener el médico al realizar. Otras consideraciones especiales cuando se da el diagnóstico de muerte encefálica y son los niños. En los niños la ley colombiana exige cuando son menores de 2 meses, la ley colombiana exige 2 exploraciones clínicas con electroencefalograma separado por 48 horas. Cuando está entre 2 meses y 2 años, estos deben estar separados por 24 horas y ya en el niño mayor de 2 años se consideran los criterios diagnósticos del adulto. Es entonces por esto que existen, digamos, como estas guías para el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, primero, cumplir con las condiciones, que el paciente no tenga trastornos de la temperatura, de la oxigenación, del CO2, de los electrolitos. Segundo, realizar completo el examen clínico, incluyendo el test de apnea. Y finalmente, si el paciente requiere una prueba de certeza, pues eh, virar el resultado y declarar la muerte encefálica. Continuando con el proceso, este paciente que ya se ha declarado con muerte encefálica y cumple con los criterios de potencial donante, se le va a llevar a cabo una toma general de paraclínicos. Esos paraclínicos pues van a depender del órgano que va a ser procurado, pero en general son paraclínicos de donante estándar, hemoclasificación, tiempos, electrolitos, transaminasas, y pues como ven acá, pruebas infecciosas, estas pues muy importantes, y para los donantes de criterios extendidos, una serie de exámenes de más. Para los pacientes pues con donación de corazón pues van a requerir un eco, algunos cateterismo, pero pues digamos que eso ya depende del tipo de órgano que se debe rescatar, y pues las biopsias, sobre todo en los pacientes con criterios extendidos que se van a llevar a cabo durante la cirugía. La autorización familiar, pues si bien este tema pues tiene un componente ético muy importante, debemos tener en cuenta que el concepto pues va a ser muy difícil de comprender a la familia, por tanto pues uno como médico debe acercarse, digamos, como a la realidad religiosa, filosófica de la familia, y pues tratar de hacerle comprender esto a la familia. Importante que no, pues resaltar que es el equipo de trasplantes el encargado de mencionar la donación a la familia del paciente y no el médico tratante. Es muy importante insistir en eso. Previo al rescate, como les decía, la muerte encefálica lleva muchos cambios fisiopatológicos. En la UCI debemos considerar las comorbilidades, los traumas digamos, si el paciente ha tenido un trauma craneoencefálico, ha tenido una hemorragia subaracnoidea, que tenga las alteraciones fisiológicas propias de la muerte cerebral, y
si alguno de estos órganos pues ya está comprometido de manera muy severa. Nuestro papel más pues, importante, y es en ese punto en el que queremos enfatizar, es el manejo anestésico. Este, como cualquier paciente, pues debe de tener una valoración preoperatoria. Este paciente, pues uno va a la UCI, mira qué parámetros ventilatorios tiene, qué medicamentos está recibiendo, qué tratamientos recibió, qué accesos vasculares, si ha estado estable hemodinámicamente, si a qué volumen de infusión está recibiendo los líquidos, qué vasopresores tiene, qué diuresis y qué electrolitos pues tiene. Después de que se ha hecho esta valoración preoperatoria, viene el traslado del donante al quirófano, y este es un periodo pues muy crítico donde se debe buscar la mayor estabilidad hemodinámica, puesto que un paro pues podría implicar la pérdida de este potencial donante. Una vez se recibe este paciente en el quirófano, pues se conecta a ventilación, se programan los medicamentos y se busca la estabilización para dar inicio a la cirugía. Este paciente debe estar monitorizado, pues debe tener una monitoría básica inicialmente. Este paciente pues debe tener cardioscopio, presión arterial, temperatura, pulsoximetría, ETSO2, gasto urinario, y sobre todo aquí insistir en la importancia que va a cobrar la presión arterial invasiva. Si este paciente pues debe mantenerse lo más cercano a la homeostasis posible, y digamos que si este paciente en la UCI no cuenta con una línea arterial, pues debemos de cogerla, dado que pues esto nos va a garantizar una presión minuto a minuto y una aproximación al estado hemodinámico del paciente más cercana. Los cambios fisiopatológicos de la muerte encefálica, pues ya más adelante los vamos a ver, pero van a comprometer todos los sistemas, y nuestro objetivo va a ser optimizar cada una de estos órganos que pueden estar comprometidos, y dar un donante en las mejores condiciones posibles. La muerte cerebral va a comprometer 3 sistemas específicos: cardiovasculares, endocrinos, metabólicos e inflamatorios. Todos estos van a conllevar un edema pulmonar, falla de órganos, hipotensión e hipoperfusión. En todos los casos, si no hacemos una intervención rápida y oportuna. Estos cambios se presentan según este estudio alemán. La hipotermia se presenta en el 100% de los casos, la hipotensión casi en todos los casos, la diabetes insípida, como les decía, en un muy importante porcentaje. Y lo que no queremos es que este paciente pues nos entre en parada cardíaca antes de que sean rescatados estos órganos. Iniciando entonces con los cambios fisiopatológicos, uno de los mecanismos pues, más importantes de la muerte encefálica implica ese aumento en la presión intracraneal, que va a llevar a una congestión venosa, edema cerebral, compresión e isquemia del tronco encefálico, y esto pues nos va a comprometer finalmente el flujo sanguíneo intracraneal. Este compromiso en el flujo va a progresar a una necrosis aséptica y falta de captación de sangre por el tejido cerebral. Entonces, aquí pues se van a perder todos los núcleos del tallo que van a controlar tanto la respiración, se van a perder los núcleos simpáticos. Este paciente pues no va a tener una respuesta. Y eso nos va a llevar a unos cambios autonómicos muy marcados. La isquemia a nivel del puente va a causar una estimulación vagal y simpática, que se va a manifestar como aquel reflejo de Cushing pues que conocemos, la triada que se va a manifestar como el paciente bradicárdico, hipotenso, con alteración respiratoria, que pues va a conducir a apnea. Esta isquemia de la protuberancia también va a tener una respuesta simpática muy marcada, la cual se conoce como una tormenta adrenérgica, en la cual va a haber una respuesta de liberación aumentadísima de catecolaminas. Se dice que aumenta la dopamina, la dopamina en un 800%, la adrenalina en un 700% y la noradrenalina en un 100%. Y este cambio pues va a ser un cambio muy transitorio, como vamos a ver más adelante. No hay consenso de que
este momento deba tratarse, pero porque, como les digo, va a ser una respuesta que generalmente dura entre 15 y 30 minutos con una respuesta de hipotensión posterior a este. Después de que ocurre esta tormenta catecolaminérgica, la respuesta va a ser de hipotensión, y esta hipotensión va a ser la alteración más frecuente y va a ser pues multifactorial. Dentro de las causas de la hipotensión en el potencial donante se encuentra la hipovolemia, la pérdida del tono simpático, la disminución del gasto cardíaco, las respuestas hemostáticas reducidas, el paciente vasopléjico y el paciente con diabetes insípida. La injuria miocárdica posterior a esta liberación de catecolaminas que mencioné anteriormente puede llevar a una injuria miocárdica hasta en el 50% de los pacientes. Y esto puede hacer perder un potencial donante de corazón o de pulmones. Como les decía, la hipertensión inicial no hay un consenso sobre si se debe tratar. Si se trata, debe hacerse con medicamentos de acción rápida como el esmolol, el nitroprusiato, y una vez pasamos hacia la fase de hipotensión, lo más importante va a ser una reanimación adecuada, la cual se debe llevar a cabo con soluciones balanceadas idealmente, pues porque podría considerarse como cristaloide la solución salina, pero es muy común que estos pacientes cursen con diabetes insípida y pues que aumentemos la hipernatremia aún más. Los almidones, sobre todo los hidroxietil starch, más o menos a los 90 se determinó que retrasaban la función del injerto renal, por eso se descartan. Y dentro de la reanimación también podría considerarse dentro de los coloides la albúmina. Estos pacientes no requieren una monitoría específica de la PBC, pues no es una condición obligatoria como sí lo debería de ser una línea arterial, pero pues digamos que si tenemos una monitoría de la presión venosa central, pues debemos buscar valores entre 8 y 12 y que no superen cifras de 12 a 14 milímetros de mercurio. Otras de las alternativas para una adecuada reanimación podrían ser el delta PP, pues que tengan u otros métodos para la valoración hemodinámica del paciente. Continuando, mencionarles que una vez se da la reanimación con líquidos, tenemos que tener en cuenta que esta pues puede llevarnos a dos caminos: o a un reemplazo insuficiente que aumenta la respuesta inflamatoria sistémica, que aumente la disfunción orgánica, o una reanimación excesiva que nos lleve a un edema pulmonar y al descarte pues de unos posibles pulmones que pudiesen haberse donado. Si este paciente no se reanima adecuadamente y se inicia el vasopresor sin una volemia adecuada, pues vamos a tener mayor posibilidades de arritmias, de vasoconstricción, de isquemia orgánica mesentérica, que pues lleve a descartar los órganos. Como les decía, la reanimación guiada por objetivos, no hay un estándar de manejo, no está dicho si debe ser por PVC, por diuresis, por delta PP, pero sino que lo más importante es que por medio del método que usted lo reanime, pues que busque las cifras más certeras y que esté constantemente reevaluando al paciente, mirando si sus acciones pues, van a llevar a una adecuada respuesta del paciente. Una vez se lleva a cabo la reanimación y este paciente pues persiste hipotenso, se van a considerar los vasoactivos y los inotrópicos. Quiero resaltarles que el tipo y las dosis no han sido estandarizadas. Hay muchos esquemas, hay muchos protocolos de manejo del paciente con muerte encefálica, pero ninguno de estos tiene una evidencia 1A que lleve a considerarlo como primera línea. Quiero resaltar que la dopamina, si bien ha sido pues como muy satanizada en la UCI, en algunas publicaciones se considera como de primera línea
en el manejo del potencial donante, y esto sobre todo por los efectos inotrópicos, vasopresores e incluso inmunomoduladores que pudiese tener la dopamina. La vasopresina se usa cada vez más como agente de primera línea o incluso pues de segunda línea en el manejo hemodinámico, porque se ha demostrado que tiene ventajas como la mejoría del shock vasodilatador y sobre todo el manejo de la diabetes insípida, que el paciente pues que está hipernatrémico, que pues tiene los criterios de diabetes insípida y que además de todo está inestable hemodinámicamente. La noradrenalina pues también es el vasoactivo pues de un vasoactivo de uso muy común en la unidad de cuidado intensivo, pero este vasoactivo es muy importante resaltar que las dosis altas se asocian a un deterioro de la función cardíaca, como les voy a mostrar más adelante, y dosis altas se consideran pacientes con noradrenalina en infusiones mayores a 0.05 microgramos kilo minuto. Continuando con las alteraciones cardiovasculares del paciente con muerte encefálica, resaltar que ante una arritmia son de elección los inotrópicos de efecto directo como la dobutamina y supratenerol, pero este paciente no va a tener una respuesta a atropina porque tiene el tono vagal abolido, estos núcleos están necróticos, entonces pues no considerar la atropina en este paciente. Ante la taquiarritmia por el exceso de catecolaminas endógenas y exógenas, considerar, como ya les decía, el esmolol, la amiodarona o la lidocaína, y si este paciente pues tiene paro cardiorrespiratorio, se deben de realizar la reanimación adecuada buscando pues restablecer la función cardiovascular. Con respecto a los cambios respiratorios, este paciente tiene una injuria pulmonar muy comúnmente y esta injuria pulmonar pues va a ser de múltiples etiologías. Este paciente cursa con edema pulmonar, con una fuga capilar muy marcada, una respuesta simpática desencadenada, pues como ya lo vimos, va a tener un edema pulmonar de tipo neurogénico también, pues multifactorial y una respuesta inflamatoria sistémica. Este edema pulmonar va a ser la principal causa de hipoxemia, también puede ser de etiología neurogénica, cardiogénica, paciente puede tener aspiración de contenido gástrico, puede ser el resultado de una reposición de líquidos muy marcada y de una respuesta inflamatoria marcada. Es por esto que los protocolos de ventilación de este paciente van a ser de ventilación protectora, llevando a volúmenes entre 6 a 8 ml por kilo de peso ideal, utilizando la FIO2 más baja para mantener saturaciones por encima de 95, utilizando PIB entre 8 y 10 milímetros de mercurio, utilizando maniobras de reclutamiento y el manejo convencional del SDRA. Cuando se considera el injerto pulmonar, pues este injerto pues es como uno de los más meticulosos y este paciente pues no debe cursar con edema pulmonar, por eso que lo llevan a restricción de líquidos y buscan PVCs menores de 10. Hay protocolos para el posible donante de trasplante, como lo es este protocolo, el protocolo SALT. Este protocolo busca pues ventilación protectora, ellos buscan pues que el neumotaponador tenga presiones de 25 centímetros de agua, no desconectar al paciente, este paciente se le hace broncoscopias, algunos se le hacen maniobras de reclutamiento con PIP, a estos pacientes algunos se les hace lavado broncoalveolar y pues tratar de mantener la mejor higiene a nivel bronquial. Con respecto al riñón, este paciente pues cursa con una vasoconstricción de la arteria renal y puede cursar con una injuria renal aguda. 80% de los donantes cursan con diabetes insípida que se caracteriza por hipotensión, poliuria, hipernatremia y dependiendo de la estabilidad hemodinámica se va a suplementar con vasopresina o con desmopresina. El manejo de líquidos endovenosos, digamos que cuando se considera el injerto renal, se tiende a pensar que son líquidos, volúmenes de líquidos muy altos, pero hay que reconsiderar, digamos, como este pensamiento y buscar que el paciente se encuentre completamente euvolémico. A nivel endocrino, pues este es como uno de los órganos
de los sistemas, perdón, más comprometidos. Esos pacientes pues cursan con diabetes insípida de etiología central, con alteraciones hipofisiarias, tanto anteriores como posteriores, sobre todo deficiencias de TSH, ACTH, hormona de crecimiento. Cursan con hiperglicemia, que esta puede impactar directamente sobre el injerto, y es por eso que a esa hiperglicemia pues hay que pararle mucho cuidado. Las alteraciones hormonales descritas dicen pues que la ADH se vuelve indetectable 6 horas después del diagnóstico de muerte encefálica, que la ACTH y la TSH 16 horas, y que la T3 disminuye un 50% en la primera hora y se vuelve indetectable a las 9 horas. Estas deficiencias hormonales y sobre todo la tiroidea se va a ver asociada a agotamiento de la energía miocárdica, aquí el paciente pues como con una función cardíaca alterada. ¿Qué tenemos con respecto al manejo endocrino? Esto pues antiguamente se había dicho que el reemplazo de la T4 pudiese aumentar la cantidad de órganos trasplantados por donante, pero no hay un respaldo científico reciente que apruebe esto. El reemplazo de la ADH va a mejorar la función del injerto tanto en riñón como hígado como corazón. Eso lo vamos, hay evidencia pues que no son los estudios con la mayor cantidad de pacientes, pero esto pues ya está dicho. Se debe buscar un control glicémico estricto, y la reanimación hormonal pudiese mejorar las tasas de recuperación y de supervivencia de los receptores. El manejo de la diabetes insípida puede ser con desmopresina o con vasopresina, dependiendo de la estabilidad o no hemodinámica. Y muy importante, hacer unos niveles seriados de sodio, monitorizar este sodio siquiera cada 4 a 6 horas, y pues administrar bolos e infusiones continuas. Con respecto a la temperatura, pues este paciente con muerte encefálica se comporta como un paciente poiquilotermo. Es un paciente que tiene una alteración hipotalámica, que tiene pérdida completa de la termorregulación, y esta pues puede ser de múltiples causas: por hiperpirexia seguida de hipotermia, paciente que tiene una tasa metabólica reducida. Incluso se ha hablado de que este paciente pudiese dársele carga carga nutricional de un 70 a de un 60 a un 70%. Sin embargo, pues ahí entra el dilema de que si a un paciente con inestabilidad hemodinámica debería de dársele este suplemento, y es un paciente que cursa con vasodilatación periférica. Este paciente entonces debe buscarse que esté normotérmico, pues obviamente va a ser mucho más fácil prevenir la pérdida de calor que calentar activamente a un paciente. Y importante resaltar que la hipotermia, aunque sea leve, entre 34 y 35 centígrados, reduce la función del injerto renal, y que una vez es severa disminuye la contractilidad miocárdica, el paciente se hipotensa más, tiene fibrilación ventricular refractaria, acidosis e infecciones. Con respecto al sistema musculoesquelético, este paciente muerte encefálica, cuando se presenta para la cirugía de procuramiento, pues puede tener movimientos somáticos mediados por reflejos plenamente espinales, y es por esto que requiere bloqueo neuromuscular. Con respecto a los anestésicos, este es pues es el único estudio que hay como con respecto al tema. Fue un RCT que concluyó que el preacondicionamiento, que se define como volúmenes expirados del 2% de Seborane en pacientes con injerto renal, reducían la disfunción temprana de este injerto y tenían niveles más bajos de transaminasas en los receptores hepáticos, y se ha propuesto entonces que el Seborane pudiese tener una modulación de la isquemia reperfusión. Esto pues, como les digo, es un RCT que fue publicado en 2012, no hay pues como mucha más bibliografía al respecto. Y aquí, ya que hablamos pues como de anestésicos, de bloqueantes neuromusculares, de Seborane, resaltar que este paciente pues no va a tener una respuesta a opioides, porque no va a tener una regulación ascendente ni descendente de los núcleos del tallo, y los núcleos espinales pues van a estar completamente abolidos, por tanto no va a tener una liberación de histamina si
si se le aplica morfina. Es por esto pues que no debemos utilizar opioides, o pues no vamos a tener la respuesta que deseamos. También pues resaltar que el paciente no va a tener una respuesta a atropina porque va a tener un tono vagal completamente abolido. Terminando con los cambios fisiológicos de la muerte encefálica, resaltar que un tercio de los pacientes con muerte cerebral presentan coagulopatía, y que se cree que es por liberación de tromboplastina al tejido cerebral, una respuesta inflamatoria sistémica, que esta coagulopatía se puede asociar con un fracaso del injerto y una mortalidad del receptor, y que en este contexto la metilprednisolona pudiese tener cierto impacto. Resaltar que este paciente, que esa respuesta inflamatoria sistémica se debe contrarrestar, y también que, como lo dijimos en la primera diapositiva, el objetivo va a ser mantener la adecuada perfusión y oxigenación de estos tejidos. Es por eso que buscamos hematocritos mayores de 30, hemoglobinas mayores a 7. Este paciente se puede transfundir, realmente esta transfusión pues va a beneficiar el injerto. Se debe mantener con plaquetas mayores a 80.000 y con INRs menores de 2. Todo lo que les presenté viene pues como de ensayos clínicos controlados, RCTs y estudios pues observacionales que no tienen la mayor cantidad de pacientes. Esta es como una tabla presentada por los alemanes que considera los RCTs que han investigado la terapia sobre el potencial donante. Y resaltar aquí el de la metilprednisolona, que es como una de las terapias más discutidas. La dopamina, que ha mostrado un impacto sobre la supervivencia del trasplante renal, del paciente con trasplante renal, y las medidas de ventilación protectoras que pueden tener un efecto sobre el paciente con trasplante pulmonar. ¿De dónde sale lo que les mencionaba de la noradrenalina? Este fue un estudio que se llevó a cabo en 2004. Fueron 27 pacientes con muerte cerebral donantes potenciales cardíacos. Se dividieron en 3 grupos: grupo 1 sin noradrenalina, grupo 2 con dosis bajas de nora y grupo 3 con dosis altas de nora. Ellos buscaron medir la función del ventrículo izquierdo mediante la elastancia del ventrículo derecho, perdón, y encontraron que los pacientes que tenían mayor compromiso de la función cardíaca derecha tenían pues menor supervivencia a 1 año. Es entonces por lo que describen una asociación entre la función ventricular deficiente y el uso de noradrenalina, y es por esto que este paciente pues debe mantenerse con las dosis más bajas de nora. Esto se ha trasladado también a injerto renal y a injerto hepático, encontrando los mismos resultados. ¿Qué tenemos con respecto a dopamina? En los 90, este mismo grupo de trasplante clínico encontró un estudio que miró una reducción en el rechazo agudo después del trasplante de riñón, y ellos pues han seguido investigando el papel que cumple la dopamina en el potencial donante y los efectos que pueda tener sobre el receptor. Resaltan que la dopamina pues actualmente no es que tenga un respaldo en el uso rutinario en la UCI. Realmente la dopamina pues ha sido muy satanizada por sus múltiples efectos adversos, pero que si bien no mejora la función renal, pudiese tener una mejoría en el flujo plasmático del receptor del trasplante. Este estudio en 2019, el RCT que les mostraba acá, encontró que la dopamina en dosis bajas mejoraba la función inmediata del injerto después del trasplante de riñón, y esto ellos tuvieron 264 pacientes de muerte encefálica entre 2004 y 2007 en 60
centros de trasplante. Les daban una infusión estándar de dopamina 4 microgramos kilo minuto, encontrando que aquellos pacientes que tenían esta infusión tenían una menor necesidad de diálisis asociada a los tiempos de infusión. Este efecto protector de la dopamina se presentaba tanto en los pacientes que habían recibido una infusión a menos tiempo como a los que habían tenido la infusión pues por muchos más minutos. Es a partir de aquí que ellos insisten en el posible papel de la dopamina y investigando, ellos postulan un mecanismo de lesión causada por el frío y cómo la dopamina puede proteger a las células de aquel estrés oxidativo que se promueve por la escasez de glutatión y la liberación de calcio, el consumo de ATP, y esto que conlleve como a una mayor muerte celular, a mayor estrés oxidativo, y es entonces como la dopamina, la deferoxamina pudiesen tener este papel de bloquear como tal la cadena de estrés oxidativo a nivel de las mitocondrias. Ellos sugieren entonces que una infusión continua de 4 microgramos kilo minuto pudiese tener un efecto sobre el injerto renal. Con respecto a vasopresina, este se usa generalmente en bolos e infusiones de 0.5 a 2.4 unidades hora. Y la vasopresina, como recordar que tiene una acción sobre todo en los receptores B1 acoplados a proteína G en el músculo liso vascular, que va a llevar un aumento del calcio y una acción sobre el receptor B2 del túbulo distal, que es el que va a tener la acción sobre el trastorno del sodio que va a tener el paciente con muerte encefálica. La vasopresina se ha asociado a mayor recuperación de órganos y un menor rechazo de los injertos debido a una función pues deficiente, de una función renal deficiente, y pues como alternativa en el paciente que no es vasopléjico está la desmopresina, que va a tener una mayor afinidad sobre el receptor B2. Con respecto a la terapia hormonal, resaltar la metilprednisolona, que se puede dar a dosis de carga generalmente de 15 a 20 miligramos por kilo, que esta se puede repetir cada 8 a 12 horas, que va a prevenir la respuesta inflamatoria sistémica. La insulina, porque a mayor glicemia se ha visto mayor tasa de rechazo, sobre todo en el injerto renal, y bueno, y la vasopresina, que ya la mencionamos. Insistir nuevamente en que el manejo del potencial donante debe estandarizarse y que esto lleva a unos mejores resultados, que existen guías o consensos de manejo como este, que desde los americanos se reúnen pues los hospitales más importantes de Estados Unidos y hacen esta checklist donde usted considera los órganos se van a rescatar, la información del paciente, qué accesos tiene, qué drogas tiene, qué protocolo se maneja durante el intraoperatorio, se le da la heparina, el tiempo de clampeo, y todo esto pues va a optimizar el manejo del donante. Las metas, entonces resaltar que este paciente debe tener sistólicas por encima de 100, medias por encima de 60, unas PVCs pues normales, unas fracciones de eyecciones mayor del 45, pues sabemos que esto pues depende también del órgano que se vaya a rescatar. Niveles de sodio sérico menores de 155, porque los pacientes pues que tienen una alteración muy severa del sodio habla pues de que no han tenido un manejo adecuado. Este paciente debe tener una oxigenación adecuada, sobre todo si se va a procurar pulmones, debe tener hemoglobinas y hematocritos normales, unos gases arteriales normales y unos gastos urinarios por encima de 1 ml por kilo. Concluir entonces que la donación de órganos en Colombia ocurre principalmente posterior a la determinación de la muerte cerebral. Sin embargo, el número de órganos donantes vivos viene en ascenso, que las alteraciones fisiopatológicas de la muerte
cerebral son muy comunes, se presentan casi en todos los pacientes potenciales donantes, por lo cual deben diagnosticarse y tratarse rápidamente. Tener en cuenta que cada vez es más común que nos encontremos con el paciente donante de criterio extendido, y es por esto que se debe de tratar pues aún con más cuidado, porque es un paciente pues de más riesgo, donde tenemos más riesgos de complicaciones, tanto nosotros como el anestesiólogo que lo va a trasplantar, que en esta cirugía, pues la lesión por isquemia de reperfusión pues es inevitable, pero nuestro manejo puede disminuir la probabilidad de falla postoperatoria del injerto y mejorar los resultados. Y que se ha demostrado que el manejo estandarizado de los donantes mejora el número de órganos trasplantados por donante y la calidad de los injertos, y es en lo que les he tratado pues como de insistir durante toda la revisión. Esto es lo que les traía para el día de hoy. Toda la bibliografía utilizada la encuentran en ese QR. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por tu ponencia. Vamos a dar paso a los tutores, el doctor Sanabria. Puedes hablar, Carlos, ya tienes el micrófono abierto. Hola, hola. Me parece una muy buena exposición, es un tema muy difícil, pero las diapositivas están muy agradables y la parte de anestesia muy sobresaliente. Ahí yo creo que cuando la doctora dijo que la dosis máxima de norepinefrina era 0.05, es 0.5. Es decir, cuando está mucho más allá de 0.5 ya es que el paciente probablemente tenga una ya lesión de órgano por vasoconstricción. De resto me pareció muy bueno y quiero destacar una información que dio sobre que los pacientes en paro cardíaco responden muy poquito a la atrofina. Yo realmente no tenía muy claro ese concepto y lo acabé de aclarar con lo que ya dije. Me parece una muy buena exposición y un buen tema, y que ojalá que nosotros los residentes entendamos bien esto para que nosotros podamos aplicar esto cuando estemos en la UCI o estemos trabajando en urgencias o en sala de operaciones, porque sí podemos hacerlo y lo debemos hacer muy bien. Muchas gracias, felicitaciones a la doctora. Muchas gracias, Carlos. Doctora Isabel Soto, tienes el micrófono, ya puedes hacer tu comentario. Sí, no, básicamente felicitar a la doctora y lo mismo que está, hacer énfasis en lo mismo que dice el doctor Sanabria de que nosotros estamos en este cuento, o sea, que nos va a tocar porque puede ser el médico de UCI o puede ser el médico de turno, que sea el anestesiólogo de la anestesia para este tipo y no ha sido expuesto nunca a ello. Y pues del actuar nuestro va a ser el futuro de esos órganos, que no haya una disfunción del injerto posterior. ¿Listo? Por eso, a pesar de que a veces no estamos practicando tanto, tenemos que estar muy pendientes de las dosis de inotrópicos, de todas las variables hemodinámicas para poder mantener estos órganos vivos. Recuerden que el paciente pues es un cadáver, a pesar de que su corazón lata, pero tenemos que mantener vivos esos órganos el tiempo que sea posible antes de rescatarlos, y esa es la función del anestesiólogo en este caso. Muchas gracias, doctora. ¿Preguntas del público? El doctor Lema tiene una pregunta, voy a darle el micrófono. Gracias, doctor Fabricio, y buenas noches a todos. Comentar dos cosas. La primera es la de lo que decía la doctora Isabel. Digamos, cuando el paciente llega al anestesiólogo sensibilizado en el tema y con conocimiento, pues digamos que se espera todo este enfoque y manejo. Lo importante en nosotros ser multiplicadores de la información de lo valioso que es el paciente, que algunas veces cuando tiene el diagnóstico de muerte cerebral, pues algunas personas lo catalogan como un paciente nada que perder. Entonces también es un paciente en el que no hay mucho por hacer.
y por el contrario ese paciente es un paciente todo que ofrecer y que es la sensibilización que tenemos que tener no solo los anestesiólogos que no hacemos trasplantes, sino todos los médicos que tienen que ver con estos pacientes desde que se declaran como un potencial donante y para entrar en el programa de donante. Entonces ese paciente desde ese momento tiene que ser manejado como valioso que es. Pues, hacer énfasis en que el paciente con muerte cerebral no es un paciente nada que perder, sino un paciente todo que ofrecer. Y la pregunta sería básicamente es en la de estar atento a la identificación de el donante inestable, que eso cambia completamente el manejo, digamos que por lo menos el manejo previo al rescate. Entonces, como cuáles serían esos criterios de donante inestable para cambiar la dinámica de preparación y de manejo del paciente donante. Muchas gracias y felicitaciones por la presentación, doctora. Gracias, profe. Pues dentro del manejo del paciente inestable, pues es aquel paciente que a pesar de la reanimación no se están logrando metas de perfusión adecuada, entonces es aquel paciente pues que ya cursa con un vasopresor a dosis altas o incluso con 2 o con 3. Y pues en ese paciente lo más importante es como agilizar el tiempo, coordinar adecuadamente el equipo y que se haga el rescate lo más pronto posible. De hecho, en las guías de cirugía de procuramiento de ese paciente que está muy inestable, se entra en 2 equipos. Se busca pues el rescate rápido del corazón y de los pulmones y ya después se entra a rescatar el hígado y los demás órganos pues que no son tan sensibles al tiempo de isquemia. Y no, pues eso es como lo más importante. No sé si los doctores tengan algo más. Gracias, doctora. Bueno, Paola, no, desde el punto de vista de cuidado intensivo, identificar el potencial donante, como ha sido las 2 revisiones del día de hoy, pues el ultrasonido adquiere una importancia muy grande, muchas veces tenemos dudas, el concepto de point of care también aplica para estos pacientes y Paola lo mostró con el análisis del doble transcraniano, que también yo diría que tanto anestesiólogos, como lo dijo el doctor Sanabria y la doctora, que cada vez nos estaremos viendo enfrentados más a esto porque cada vez hay una mejor conciencia, pues de pronto tenemos que estar entrenados también en definir estos potenciales donantes y el Doppler ahí a la cabecera del paciente pues nos va a servir mucho. Muchas veces el que esté encargado de la donación nos ha pedido ventanas ecocardiográficas para ver cómo está ese corazón. Entonces, hacerle un focus a estos pacientes también les sirve a ustedes como equipo para definir si ese corazón también es potencial donante. Hemos tenido algunas experiencias en relación a eso, en pacientes pues que llegan de noche o a altas horas en las instituciones donde en ese momento no hay cardiología convencional y les ayuda a ustedes para definir. Y nada, no sé si tengan más preguntas. Los residentes, no veo más preguntas en el chat ni más intervenciones. Muchas gracias a Carlos por acompañarnos el día de hoy, a la doctora también. Y felicitar a Paola por su excelente exposición. Entonces los esperamos el próximo jueves en las 2 actividades, al mediodía de paciente crítico y en la noche todo el tema de medicina perioperatoria y anestesia. Muchas gracias.